Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. Ha vencido el Señor de la vida, derrotando el pecado de Adán, con su gracia y su sangre bendita, ha vencido al Cordero Pascual. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. Y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a nuestra asamblea, a nuestra reunión dominical para celebrar la resurrección de Cristo. Bienvenidos quienes forman parte de esta comunidad y también quienes siguen esta transmisión desde distintas partes del mundo: Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, especialmente España. Gracias por unirse a esta celebración y también un saludo especial a los enfermitos que se encuentran en algún hospital o en su casa, para que esta Santa Misa les fortalezca. Antes de acercarnos al altar del Señor, como cada domingo, para iniciar bien la semana, reconocemos nuestras faltas, nuestras omisiones, nuestros errores, nuestros pecados, para poder iniciar la semana con una mejor actitud. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, y vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los incitaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor
Así aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta.
Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, la pedagogía de Jesucristo era maravillosa porque cuando Él quería que la gente le comprendiera algo, ¿qué es lo que hacía? Hablaba de las cosas que conocía el pueblo. La gente conocía cómo se siembra el trigo, cómo se cosecha. Hablaba de la siembra de trigo, de la semilla. La gente conocía cómo se criaba a los corderitos, cómo tenía que ser un pastor, cómo tenía que ser un redil, y hablaba de eso para que la gente entendiera. Pero no se dedicaba únicamente a hablar de esas cosas, sino que a través de esas cosas daba un mensaje importante. Por ejemplo, hoy el Evangelio termina diciendo que hay líderes que pueden conducir al pueblo al bien, al crecimiento, o líderes que pueden conducir al pueblo a la destrucción, a través de distintas formas. El primer líder que ayuda a que crezcan, les exige, les hace participar de muchas cosas positivas, y en cambio el líder que no quiere que crezcan es corrupto, trata de comprar a la gente con dinero y cosas de este tipo. Pero vamos a hablar poco a poquito de este tema. En todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan se nos habla de Jesús como buen pastor. Y fíjense que la representación más constante de Cristo que hicieron los primeros cristianos en las catacumbas es la del buen pastor. De hecho, por esta razón, aquí en la parroquia, y ahorita Víctor les está pasando la imagen, mandé colocar esta escultura del buen pastor, que es una copia de una escultura que se encontró en las catacumbas de Roma, y es de los primeros siglos del cristianismo, donde a través de la figura de un buen pastor cargando a una oveja se representa a Cristo. Sin embargo, para personas de ciudad que pocas veces visitan el campo o que no conocen nada de la vida pastoril, no es fácil saber cuáles son las características que tiene un buen pastor, ni la respuesta o el comportamiento que tienen las ovejas ante él. ¿Ustedes, niños, han visto alguna vez algún pastor? ¿Tú sí? Bueno, fíjense, entre todos los demás, tú eres la única que has visto a un pastor. ¿Y sabes cómo trabaja un pastor? ¿No? Bueno, vamos a aprender un poquito de esto. El buen pastor, para empezar, entra por la puerta del redil, del corral de las ovejas, y no por otra parte, o en la oscuridad, como lo hace el ladrón o un bandido. ¿Qué significa esto? Que un buen pastor tiene que ser recto, honesto, y no se anda con trampas o engaños. ¿Cuántas veces hemos encontrado a falsos pastores que engañan falseando lo que dice la Biblia? Como aquellos que dicen que solo se van a salvar solo 144,000 personas, o que dicen que la Virgen María no fue virgen para enseñar cosas contrarias a la fe. Segundo punto. El buen pastor llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera del corral, del redil. Esto significa que un buen pastor convive con sus fieles, que los conoce y sabe de sus problemas. Sacarlos del corral significa ayudarles a buscar buenos pastos, es decir, una vida mejor. El buen pastor también se pone al frente de sus ovejas y éstas lo siguen, pues conocen su voz. Las ovejas solo siguen la voz de quien conocen y les ha brindado confianza. Un buen pastor es digno de confianza. El buen pastor da la vida por sus ovejas. A ejemplo de Cristo,
que fue capaz de entregarse en la cruz por sus fieles, hay muchos sacerdotes que diariamente entregan su vida en el servicio, sin importarles muchas veces su edad avanzada o su enfermedad. Sacerdotes que trabajan en lugares difíciles o en las ciudades o en zonas complicadas en las misiones. Siguiente punto. El buen pastor se preocupa por otras ovejas que no están en este rebaño y las atrae para formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Esto significa que un buen pastor no se contenta con los fieles que ya acuden a su iglesia, sino que también se preocupa de los alejados o de los que por alguna razón dejaron de acudir. El buen pastor protege y abraza a sus ovejas y no permite que sean arrancadas de su mano. Esto significa que un buen pastor educa y ayuda a los fieles para que se mantengan en la iglesia fundada por Cristo y no cambien de religión, pero también se preocupa de que no sean arrancadas por los vicios o la delincuencia. Por eso, las ovejas tienen los oídos bien abiertos para escuchar con atención la voz de su pastor. Son fieles a su pastor y no hacen caso a voces desconocidas. Conocen a su pastor y están unidas íntimamente a él. Siguen a su pastor con fe y confianza. La imagen del buen pastor y las ovejas puede quedarse en una simple imagen sentimental o algo melosa. Por eso es importante reconocer los retos y compromisos que tienen tanto el pastor como las ovejas para mantener el rebaño unido y a salvo. Los ladrones y bandidos están a la espera del mejor momento para alargar la mano y robar. No hay que tener miedo. Jesús es el buen pastor y si lo seguimos como ovejas amadas por Él, ya sabemos qué amar, qué seguir, qué hacer. Escuchar su voz, amar, mantenernos como parte de un rebaño. Y este mensaje va en primer lugar dirigido a los padres de familia, que ustedes tienen que ser como buen pastores, que se preocupan por sus hijos, que no hacen nada en la oscuridad, en nada oculto, que los conocen por su nombre, es decir, significan cuál hijo tiene más problemas, qué les está pasando, qué es lo que necesitan, y les van resolviendo, les van ayudando a resolver sus problemas, pero nunca los resuelven por ellos, porque eso no significa ayudarlos a crecer. En cambio, un mal pastor, en el caso de los padres de familia, es el que no conoce a sus hijos, les resuelve los problemas o no los acompaña a que los resuelvan y, sobre todo, los trata mal. Y en el campo de los líderes a nivel civil, bueno, ahí tenemos que decir que un buen líder es el que conoce las necesidades de su pueblo, el que acompaña al pueblo, el que está cerca del pueblo y no solamente lo engaña con palabras y discursos muy bonitos, dando un poquito de dinerito para engañar las circunstancias y diciendo que todo está bien. No, un buen pastor dice, hay que reconocer lo que está mal para juntos poderlo arreglar, porque quien no reconoce los errores, pues no los puede resolver. Pero como ya el domingo pasado lo hice, este domingo también, pensando en ustedes niños, les voy a contar un cuento para que se entienda mejor el evangelio que acabamos de escuchar. Recuerden que este libro lo escribí para ustedes. Con este libro trato de explicar todos los evangelios de todos los domingos de este año y de todos los años que vengan de aquí a 100 años más por lo menos. Dice el cuento, reconociendo la voz. El pequeño Alejandro acompañó a sus padres a visitar a unos viejos amigos. Al llegar a la casa, llamó su atención un hermoso perrito blanco. El animalito seguía con mucha precisión las órdenes de su dueño. Con diversas órdenes se metía a su casita, daba vueltas, se echaba o se hacía el muertito. Bastaba una orden precisa de su dueño para que el perrito hiciera muchas gracias. Alejandro se quedó con la boca abierta y comentó, ¡ay! Nunca había visto a un perro tan obediente. Mientras los adultos platicaban en la sala,
él salió al jardín a buscar al obediente perro. Cuando lo encontró, comenzó a darle órdenes. Échate, da la vuelta, hazte el muertito. Pero por más órdenes que le daba, el animal no le hacía caso. Entonces comenzó a gritarle, pero el perro lo ignoró y terminó por meterse a su casita de madera. Alejandro regresó visiblemente molesto a donde se encontraban los adultos. Cuando su papá lo vio, le preguntó: ¿qué te pasa? Alejandro le contestó con enojo: ese perro es un tonto. El dueño de la casa escuchó su respuesta y se quedó extrañado. Entonces lo cuestionó: ¿por qué dices que mi perrito es un tonto? ¿Acaso no lo viste hacer muchas cosas? Te aseguro que ese perrito es muy listo. Alejandrito se confundió por ese comentario y dijo: si es listo, ¿por qué no siguió mis órdenes? Todos los adultos se rieron porque comprendieron lo que sucedía. La mamá del niño tomó la palabra para explicarle al chiquillo la aparente desobediencia del perro. Le dijo: mira, Alejandro, el animalito es muy listo, tan listo que solo hace caso a la voz de sus dueños. Como no conoce tu voz, no te obedecerá ni te seguirá, aunque le des miles de órdenes o subas el tono de tu voz. El niño preguntó lleno de curiosidad: ¿por qué actúa así? Entonces intervino su papá para decirle: porque la voz de sus amos se le ha hecho familiar, se ha acostumbrado a escucharla, sabe que la persona que le habla es la misma que lo cuida, que le da de comer y en la que puede confiar. Por eso cuando escucha una voz distinta o desconocida, no la obedece porque no le tiene confianza. No sigue la voz de desconocidos. Desconfía tanto de voces extrañas que huye de ellas o se pone a la defensiva ladrando. La mamá volvió a intervenir en la charla. Le dijo a Alejandro: te voy a poner un ejemplo. Aunque tú no eres un animalito, sin embargo, actúas como el perrito de esta casa. El niño preguntó: ¿por qué dices eso? La mamá prosiguió: para que veas que no miento, te voy a hacer algunas preguntas. Cuando tu papá y yo te llamamos, ¿nos haces caso? El niño respondió afirmativamente y la mamá continuó: lo haces porque conoces nuestra voz. Sabes que somos tus padres. En cambio, si escucharas la voz de un extraño que te pidiera abrir la puerta de la casa, ¿lo harías? Alejandro contestó muy seguro: no le haría caso porque ese desconocido podría ser un ladrón o alguien que pretende hacerme daño. El papá del niño reafirmó la enseñanza de su madre: en ese caso, estás actuando como el animalito. Reconoces la voz de quienes te quieren y cuidan. Confías en esas voces porque sabes que nunca te harían daño. En cambio, no sigues la voz de desconocidos ni les haces caso porque no sabes qué quieran de ti. Alejandrito sonrió y dijo: gracias por la explicación, ya entendí. Luego regresó nuevamente al jardín. Pasó ahí largo tiempo acariciando al perrito y hablándole con cariño. Horas más tarde, los adultos también salieron al jardín y vieron con sorpresa que el perrito seguía las órdenes de Alejandro. El niño, visiblemente feliz, les dijo: este perrito ya entendió que quiero ser su amigo, por eso reconoce mi voz y me sigue. Cuando terminó la visita, Alejandro y sus padres asistieron a la misa dominical. Les tocó escuchar el Evangelio de San Juan que dice: yo soy el buen pastor, las ovejas me siguen porque escuchan y reconocen mi voz. Mis ovejas no escuchan a los ladrones y bandidos porque saben que no las aman. Yo he venido para que mis ovejas tengan vida en abundancia. Alejandro comprendió aquellas palabras y por la noche, poco antes de dormir, le dijo a su mamá: hoy fue un hermoso día. Aprendí que los perritos reconocen a su dueño. Lo siguen porque saben que se preocupa por ellos y les ofrece lo mejor. Pero también aprendí que nosotros somos como perritos u ovejitas que reconocemos a un Dios amoroso que se preocupa por nosotros.
Por eso lo amamos y lo seguimos, porque escuchando su palabra tendremos una vida mejor y también la vida eterna. Bien, pues de esta manera entendemos que Jesucristo es nuestro pastor y que nosotros tenemos que escuchar su voz porque siempre se preocupa de nosotros. Y ahora, de pie para renovar nuestra fe con el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a nuestro Padre y Creador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, para que atienda con benevolencia nuestros ruegos, diciendo: por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Todos, por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que todos los que formamos parte de ella, confiemos siempre en Jesús como nuestro único pastor y guía. Oremos. Por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Por nuestros obispos, para que el Espíritu Santo los impulse a ser, a semejanza de Cristo, pastores dispuestos a entregar su vida por el rebaño a ellos encomendados. Oremos. Por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Por los presbíteros, para que el Señor los fortalezca y los inspire a seguir gastando su vida con generosidad por el bien de su comunidad. Oremos. Por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que reconozcan a Jesús es la puerta imprescindible para acceder a la vida eterna con Dios. Oremos. Por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Por nuestras familias, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y renuncien a lo mundano, de manera que surjan para la Iglesia abundantes vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos. Por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Por todos los que sufren, para que al unir sus dolores a los de Jesús en su pasión y su muerte, encuentren fortaleza al contemplar su gloriosa resurrección. Oremos. Por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Pidamos también por el Papa especialmente, que es el primer pastor de la Iglesia, el que nos tiene que guiar, custodiar, enseñar para que nunca le falte la salud y pueda continuar adelante con esta misión. Todos, por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Y sigamos pidiendo también por la paz del mundo, para que pronto sea una realidad. Roguemos al Señor. Por la resurrección de tu unigénito, sálvanos, Señor. Y ahora, cada uno de ustedes en silencio puede hacer sus propias peticiones. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu Hijo que ha vencido a la muerte, nos has abierto las puertas de la salvación, escucha nuestra oración e infunde en nuestros corazones la sabiduría de tu Espíritu, para que reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da vida en abundancia, Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Pueden sentarse
Si alguna persona trajo algo de despensa para compartir con los más necesitados, puede acercarla en este momento al altar. En este momento también hacemos la colecta para las necesidades de la parroquia, tanto para la restauración como para ayudar a los más necesitados. Quienes siguen esta transmisión pueden hacer su ofrenda a lo largo de la semana o a través del super chat en este momento. Que Dios bendiga siempre y recompense su generosidad. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sutarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sutarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable ante nuestro Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Escucha nuestra oración por los enfermos y por los que pasan en este momento por alguna situación difícil. Ahora en silencio, cada quien pida por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes que siguen esta transmisión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Queridas niñas y niños, un buen pastor siempre se preocupa de que sus ovejitas tengan un buen alimento. Y Cristo, como buen pastor, nos alimenta con su palabra y también con la Eucaristía. Ustedes, porque no han hecho la primera comunión, son alimentados hasta ahorita con la palabra del Señor, pero pronto, cuando hagan la primera comunión, van a alimentarse también con su cuerpo y su sangre en la hostia consagrada. Pero ahora, como no pueden comulgar, pueden hacer la comunión espiritual, al igual que algunas personas adultas que no pudieron comulgar por alguna razón. Repitan conmigo lo siguiente: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes esta semana celebran su cumpleaños o algún aniversario matrimonial, pónganse de pie para la bendición de los cumpleañeros. Si alguien también está siguiendo la transmisión y cumpleaños, pónganse de pie para que les dé la bendición. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Ahora nos ponemos todos de pie. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño
y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Queridas hermanas, hermanos, qué alegría haber celebrado la Santa Misa con todos ustedes, con los niños, los jóvenes, los adultos, los enfermitos, quienes vienen de lejos y quienes siguen esta transmisión. Que Dios les bendiga durante toda esta semana que estamos iniciando y que nos acompañe en los momentos de tristeza y de alegría. Gracias por la despensa que han traído, que afortunadamente nos ayuda a ayudar a nuestros hermanos que menos tienen. Gracias por las tapitas que nos ayudan a ayudar a las niñas, niños con cáncer, por la ropita y los medicamentos que traen también, que no se imaginan cómo agradece la gente que tiene menos que ustedes. Siempre que se tiene un poquito más, hay que dar al que tiene menos. Eso es vivir verdaderamente la fe. Y gracias también porque yo sé que muchas personas no tienen quizás lo suficiente, apenas tienen para el día, y sin embargo, con su ayuda generosa, a través de la colecta, hacen que podamos continuar con las obras de misericordia, con la restauración, y también gracias a ustedes que siguen esta transmisión y que durante la transmisión hacen su ofrenda, o durante la semana, en esta cuenta que está apareciendo aquí, hacen su donativo. Y les recuerdo que está terminando el tiempo de entregar el diezmo. Si alguna persona no entregó el diezmo del 2025, pues lo podrá entregar todavía hasta estos días, en los que estamos llegando ya al final de la entrega del diezmo. Que Dios les recompense siempre su generosidad. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan muy bonito domingo. Regina Celi letare, alleluia, qui aquen meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Reconociendo la voz. El pequeño Alejandro acompañó a sus padres a visitar a unos viejos amigos. Al llegar a la casa llamó su atención un hermoso perrito blanco. ¡Mira, mamá! ¡Qué perro tan bonito! El animalito seguía con mucha precisión las órdenes de su dueño. Peluchín, siéntate. Ahora súbete a la silla.
Con diversas órdenes, el perrito se metía a su casita, daba vueltas, se echaba o se hacía el muerto. Bastaba una orden precisa para que el perrito hiciera muchas gracias. Alejandro se quedó con la boca abierta y comentó: Nunca había visto un perro tan obediente. Mientras los adultos platicaban en la sala, él salió al jardín a buscar al obediente perro. Cuando lo encontró, comenzó a darle órdenes. Échate. Da la vuelta. Hazte el muertito. Pero por más órdenes que le daba, el animal no le hacía caso. Entonces comenzó a gritarle, pero el perro lo ignoró y terminó por meterse a su casita de madera. Alejandro regresó visiblemente molesto a donde se encontraban los adultos. Cuando su papá lo vio, le preguntó: ¿Qué te pasa? Alejandro le contestó con enojo: ¡Ese perro es un tonto! El dueño de la casa escuchó su respuesta y se quedó extrañado. Entonces lo cuestionó: ¿Por qué dices que mi perrito es un tonto? ¿Acaso no lo viste hacer muchas cosas? Te aseguro que ese perrito es muy listo. Alejandrito se confundió por ese comentario y dijo: Si es listo, ¿por qué no siguió mis órdenes? Todos los adultos se rieron porque comprendieron lo que sucedía. La mamá del niño tomó la palabra para explicarle al chiquillo la aparente desobediencia del perro. Le dijo: Mira, Alejandro, el animalito es muy listo. Tan listo que solo hace caso a la voz de sus dueños. Como no conoce tu voz, no te obedecerá ni te seguirá aunque le des miles de órdenes o subas el tono de tu voz. ¿Por qué actúa así? Porque la voz de sus amos se le ha hecho familiar. Se ha acostumbrado a escucharla. Sabe que la persona que le habla es la misma que lo cuida, que le da de comer y en la que puede confiar. Por eso, cuando escucha una voz distinta o desconocida, no la obedece porque no le tiene confianza. No sigue la voz de desconocidos. Desconfía tanto de voces extrañas que huye de ellas o se pone a la defensiva ladrando. La mamá volvió a intervenir en la charla. Te voy a poner un ejemplo. Aunque tú no eres un animalito, sin embargo actúas como el perrito de esta casa. ¿Por qué dices eso? Para que veas que no miento, te voy a hacer unas preguntas. Cuando tu papá y yo te llamamos, ¿nos haces caso? El niño respondió afirmativamente y la mamá continuó: Lo haces porque conoces nuestra voz. Sabes que somos tus padres. En cambio, si escucharas la voz de un extraño que te pidiera abrir la puerta de la casa, ¿lo harías? Alejandro contestó muy seguro: No le haría caso porque ese desconocido podría ser un ladrón o alguien que pretenda hacerme daño. El papá del niño reafirmó la enseñanza de su madre. En ese caso, estás actuando como el animalito. Reconoces la voz de quienes te quieren y cuidan. Confías en esas voces porque sabes que nunca te harían daño. En cambio, no sigues la voz de un desconocido, ni le haces caso porque no sabes qué quiera de ti. Alejandrito sonrió y dijo: Gracias por la explicación. Ya entendí. Luego regresó nuevamente al jardín. Pasó ahí largo tiempo acariciando al perrito y hablándole con cariño. Horas más tarde, los adultos también salieron al jardín y vieron con sorpresa que el perrito seguía las órdenes de Alejandro. ¡Échate! El niño, visiblemente feliz, les dijo: Este perrito ya entendió que quiero ser su amigo. Por eso reconoce mi voz y me sigue. Cuando terminó la visita, Alejandro y sus padres asistieron a la misa dominical. Les tocó escuchar el Evangelio de San Juan que dice: Yo soy el buen pastor. Las ovejas me siguen porque escuchan y reconocen mi voz. Mis ovejas no escuchan a los ladrones y bandidos porque saben que no las aman. Yo he venido para que mis ovejas tengan vida en abundancia. Alejandro comprendió aquellas palabras y por la noche, poco antes de dormir, le dijo a su mamá: Hoy fue un hermoso día. Aprendí que los perritos reconocen a su dueño. Los siguen porque saben que se preocupa por ellos y les ofrece lo mejor. Pero también aprendí que nosotros somos como perritos u ovejitas, que reconocemos a un Dios amoroso que se preocupa por nosotros. Por eso lo amamos y lo seguimos.
porque escuchando su palabra tendremos una vida mejor y también la vida eterna. Cerrando círculos. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van o se deben ir clausurando. ¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje y dejar tu país? ¿La relación se acabó? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los por qué pasa esto, en devolver el cassette y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito, porque en la vida, tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas, estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, ir dando vuelta a la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que dejarlo ir. Hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de una empresa que ya no existe, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos y vender o regalar libros que ya no se van a usar. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas. No tenemos seguridad de lo que va a suceder y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir. Hay que dar vuelta a la página. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan. No esperes que te reconozcan. No esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta el resentimiento, déjalo ir. El prender tu televisor personal para darle y darle y darle al asunto, lo único que consigue es dañarte mentalmente, envenenarte y amargarte. La vida es para adelante, nunca para atrás. Si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción. Noviazgos o amistades que no clausuras, posibilidades de que regresen ellos o de que regreses tú, ¿a qué? ¿Necesidad de una aclaración? ¿Para qué? Palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron. Si puedes enfrentarlos ya y ahora mismo, hazlo. Si no, déjalos ir. Cierra capítulos. Dite a ti mismo que no, que estas cosas no vuelven y no tienen por qué volver. Pero fíjate bien, no por orgullo ni soberbia, sino porque tú ya no encajas allí en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio, en ese lugar. Tú ya no eres el mismo o la misma que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver.
cierra la puerta, da vuelta a la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual, porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Es salud mental, amor por ti mismo, desprender lo que ya no está en tu vida. Recuerda que nada ni nadie es indispensable. No necesitas a los demás para ser feliz, ni ellos tampoco te necesitan para hacerlo. Nada es indispensable, ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada es vital para vivir, porque cuando tú viniste a este mundo llegaste sin ese adhesivo. Por lo tanto, es costumbre. Sí, te has acostumbrado a vivir pegado a él, y es un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse, y humanamente se puede lograr porque, te repito, nada ni nadie nos es indispensable, solo es costumbre, apego, necesidad. Pero cierra, clausura, limpia, tira, oxigena, despréndete, sacúdete, suéltate. Hay muchas palabras para significar salud mental, y cualquiera que sea la que escojas, te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad, porque recuerda, así es la vida.